las Casas Chiapas y tengo el grado de maestrante en proceso penal acusatorio y juicio oral. Me desempeño como catedrática de la Facultad Libre de Derecho de Chiapas en alianza con INEGI. El tema del que vamos a platicar en este momento, una ligera plática, es el de la prueba en el sistema acusatorio. La prueba es un tema relevante en este sistema que funciona de manera diferente en el sistema inquisitivo que estábamos trabajando anteriormente a la reforma. Y si bien es cierto, seguimos teniendo el desahogo de las pruebas, se sigue requiriendo de manera importante y es así como sustentan una teoría del caso tanto la defensa como el Ministerio Público. Pero ahora el estándar probatorio que se exige para la prueba y la forma de trabajar a la prueba en las diferentes etapas que nos encontramos funciona de manera diferente. Quiero comenzar charlando con ustedes. Tal vez ustedes han escuchado que ahora a la prueba se le denomina de diferente manera. Es decir, si estamos en una etapa de investigación, adquiere el nombre de dato de prueba. En una etapa intermedia, adquiere el nombre de medio de prueba. Y será prueba específicamente en una etapa de juicio oral. Y de pronto nos hemos preguntado, bueno, ¿y por qué adquiere ahora un nombre diferente? Cuando anteriormente, bajo un sistema inquisitivo mixto, era prueba a la generalidad. Esto tiene una razón de ser. A mí me gusta compartir con mis alumnos en la Facultad Libre de Derecho de Chiapas la teoría circular de la prueba o la teoría cíclica de la prueba. ¿Qué quiere decir esta prueba? Bueno, pues ella nos habla del estándar probatorio, es decir, del valor, de la vitalidad, de la fuerza que tendrá la prueba según la etapa en la que nos encontramos. Y la teoría circular de la prueba se explica haciendo ustedes un ejercicio imaginativo de que tenemos un compás. ¿Qué es lo que dibuja un compás? Dibuja circunferencias, dibuja círculos. Y como ustedes recordarán desde que tuvimos clases de geometría, ¿cuántos grados miden una circunferencia? Está medida por 360 grados. Pero en el momento en el que el compás marcamos el punto número 1, tenemos 0 grados. Y en la medida en la que vamos avanzando, que vamos abriendo ese compás para formar la figura geométrica mencionada, ¿qué pasa con los grados? Van aumentando. Esta teoría de la geometría se relaciona con la teoría de la prueba en el sentido de que en el momento 1, cuando nosotros tenemos indicios o evidencias, que son, digamos, como una prueba pequeñita, que tiene una relación muy pequeña todavía con la pretensión punitiva que deberá de representar el fiscal del Ministerio Público, tiene un valor probatorio pequeño, es decir, su estándar probatorio es de convicción únicamente. ¿Por qué? Porque como también es sabido por ustedes, en la etapa de investigación propiamente para una vinculación a proceso, ¿qué es lo que nos exige nuestra Constitución? Que se establezcan datos sobre un hecho delictivo y la probable participación de esa persona respecto del hecho típico en mención. ¿Qué quiere decir esto? Que es un nivel de convicción únicamente. Y en la medida en la que con ese compás imaginamos que vamos dibujando un círculo, en este caso para la fuerza probatoria, cuando vamos avanzando y tenemos probablemente más de la mitad de ese círculo dibujado, es cuando nos encontramos en una etapa intermedia. Y en esa etapa intermedia ya se le llama medio de prueba. ¿Por qué ahora se le llama medio de prueba? Porque ya no representa nada más un nivel de convicción, sino que ahora es un vehículo de información respecto del hecho que se quiere probar. Y así avanzamos con nuestro círculo hasta prácticamente cerrarlo. ¿Cómo lo cerraremos? En el momento de decretar una sentencia. Y es en esa sentencia cuando el juez de oralidad o el tribunal de oralidad contará con un estándar probatorio de certeza. Deberá de ser así. ¿Eso qué quiere decir? Que aquello que comenzó como un dato de prueba avanzó a ser un medio de prueba, termina siendo una prueba, porque como nos lo dice nuestra Constitución en el artículo 20, en el apartado A, la prueba es únicamente aquella que se desahoga en una etapa de juicio oral. Por ende, es importante ubicar por qué a la prueba le llamamos de manera diferente, saber que la prueba tiene relaciones diferentes, la ocuparemos de manera diferente en cada una de las etapas. ¿A qué me refiero con manera diferente? Es decir,
La etapa de investigación tiene una finalidad de recabar datos de prueba. ¿Datos de prueba para qué? Los recaba para llegar a una determinación. El Ministerio Público podrá determinar si celebra esa situación bajo un mecanismo alternativo de solución del conflicto, si se presta para ello el caso en específico. Podrá ser también el caso de que se haga la celebración de un procedimiento abreviado. Incluso recordemos que el Ministerio Público tiene la facultad de abstenerse de la investigación. Tiene la facultad también de determinar un archivo temporal o incluso de ejercitar una acusación. Lo importante y sobresaliente también es que en este sistema acusatorio, dentro de la etapa intermedia, en la audiencia oral de esta etapa intermedia, válgase, tenemos un debate de las pruebas. Es decir, en ese momento, bajo todos los principios que ustedes conocen de publicidad, inmediación, concentración, continuidad, con la característica de la oralidad, se hará un debate de pruebas. ¿Por qué se hace un debate de pruebas? Porque las partes están ofreciendo, es decir, tienen la intención de desahogar esas pruebas posteriormente en una etapa de juicio oral. ¿Esto qué significa? Que analizaremos si esa prueba o medio de prueba que se pretende llevar a un juicio oral cumple con los requisitos. Y para ello, el Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que las pruebas ilícitas no pasan la prueba. No será permitido que lleguen a una etapa de juicio oral, entendiendo por prueba ilícita aquella que se obtiene, que se recaba con violación a los derechos fundamentales. Tenemos también el caso de las pruebas ilegales, que no es lo mismo una prueba ilegal de una prueba ilícita. La prueba ilegal es aquella que carece de formalidades legales, que carece de aspectos formales de los que nos marca propiamente la ley. Y de igual modo, en esa etapa intermedia debatiremos, por ejemplo, una pretensión de medios de prueba sobreabundantes. ¿Qué entendemos por las pruebas sobreabundantes? Son aquellas que se ofrecen de manera excesiva para probar el mismo hecho. En tal virtud, bajo el principio de economía procesal, esto será debatible con la finalidad de que la parte oferente reduzca en cierto número los medios de prueba que pretende trasladar a la siguiente etapa. Y así podríamos hablar también de la pertinencia, de la licitud y de la necesidad de cada uno de los medios de prueba. Otra cuestión importante también que se rige bajo el principio de economía procesal es la figura de los acuerdos probatorios. ¿Qué es un acuerdo probatorio? Si de entrada ubicamos la palabra acuerdo, es la voluntad expresa entre las dos partes para llegar a un mismo fin. Y si relacionamos esa voluntad de ambas partes en un tema probatorio, significa que ambas partes pretenden probar lo mismo con el hecho. Es decir, que al fiscal del Ministerio Público y a la defensa, el desahogo de determinada prueba les sirve para lo mismo. Y como no pretendemos desgastarnos en el juicio oral por una economía procesal, vamos a hacer un acuerdo respecto de esa prueba. Y estos acuerdos probatorios también se validan en la etapa intermedia. ¿Por qué ocurre en la etapa intermedia? Porque posteriormente, cuando nos trasladamos a una etapa de juicio oral, esos acuerdos probatorios propiamente ya no se desahogan, sino que el tribunal de oralidad los dará por probados. Ahora, trasladándonos a la etapa de juicio oral, es donde comienzan con los alegatos de apertura, posteriormente tenemos el desahogo de las pruebas y por último los alegatos de clausura para inmediatamente después escuchar el fallo por parte del tribunal o del juez de oralidad. Y para el tema que estamos platicando en este momento, si hablamos de un desahogo probatorio, tenemos que observar que ese desahogo probatorio existe bajo una técnica de interrogatorio. Es decir, la serie de preguntas que le haremos a la prueba, en este caso imaginemos a un testigo de los hechos, qué preguntas le debemos hacer para, en base a su testimonio, en base a su relato, a lo que él venga a contarnos en la sala de juicio oral, sea comprobado, sea acreditado el hecho del cual estamos soportando nuestra teoría del caso. Y recordemos que este sistema
tiene como principio fundamental la contradicción. ¿Qué es lo que ocurre con la contradicción? Que si la parte oferente de la prueba está realizando un interrogatorio, la parte contraria tiene derecho a hacer un contrainterrogatorio, que es también la forma en la que esa parte contraria tratará de desacreditar al testigo o desacreditar al testimonio que se está desahogando en ese momento. Y esta serie de reglas, estas exigencias de interrogatorio y contrainterrogatorio surgen así para cada una de las pruebas desahogadas en el juicio oral. Muy importante ahora de esta parte de interrogatorio y contrainterrogatorio surge el tema de las técnicas de litigación. ¿Qué significa? Es muy diferente la forma en la que se hacían los interrogatorios en un sistema inquisitivo mixto que ahora en la que se hacen en un sistema acusatorio. ¿Por qué es diferente? Porque anteriormente de ustedes, quienes han litigado en un sistema inquisitivo mixto, quienes se han desempeñado como ministerios públicos en un sistema inquisitivo mixto, saben que la pregunta no va dirigida directamente al testigo, sino que se le tiene que enviar al juez, el juez la califica y el juez le hace la pregunta al testigo, cosa que es totalmente diferente en un sistema acusatorio. Es decir, en este sistema acusatorio, al momento de estar haciendo el interrogatorio o el contrainterrogatorio, lanzamos la pregunta de manera directa hacia el testigo y el testigo deberá de responder de manera directa también. Surge aquí una herramienta importante que se llama objeción. Las objeciones, como ustedes ya las conocen también, son un mecanismo que nos sirve para detener la respuesta de la pregunta que se acaba de plantear. ¿Por qué habría de objetarse? Bueno, la objeción la va a hacer la parte contraria cuando note que la persona a cargo de esa técnica de interrogatorio está cometiendo alguna falta, está haciendo algo indebido respecto de la pregunta que está haciendo. Se hace la palabra objeción y en ese momento el juez deberá de detener al testigo respecto de la respuesta que pretenda dar a la pregunta. Y entonces entramos a un debate en el cual observaremos si tiene razón de ser la objeción o no tiene razón de ser. Si efectivamente la pregunta se hizo de manera inadecuada, la objeción dará a lugar, por lo que el abogado a cargo deberá de replantear su pregunta y ahora hacerla de manera correcta. Si la objeción no da a lugar, entonces se le da la instrucción al testigo de que ahora sí puede contestar a la pregunta planteada. Observamos entonces que son importantes las reglas de interrogatorio, las reglas de contrainterrogatorio y se realizan de manera diferente, por lo que aquí el reto está en la capacitación, en entender qué estándar probatorio es exigido para una vinculación a proceso, cómo voy a debatir las pruebas o medios de prueba propiamente en una etapa intermedia y la técnica de litigación para desahogar de manera correcta una prueba en etapa de juicio oral. Esto es un trabajo en conjunto, es un esfuerzo que inicia desde el momento en el que nosotros conocemos del hecho típico, nos hacemos cargo de ya sea nuestra víctima como ministerios públicos o nuestro cliente en el caso de los defensores y empezamos a conformar una teoría del caso. ¿Qué quiero concluir con esta pequeña charla con ustedes respecto del tema de la prueba en el sistema acusatorio? Se exige un nivel de capacitación. Necesitamos hacer práctica, necesitamos leer, necesitamos tomar clase respecto de la capacitación para este nuevo sistema. No es cierto que es un sistema nada más igual al anterior, pero ahora hablado. Las etapas son otras, las exigencias son otras. Por esa razón, yo los invito a que se sumen a las filas de estudiantes de maestría, de estudiantes de un posgrado en la Facultad Libre de Derecho, porque es aquí donde nosotros trabajamos de manera teórica, pero de manera práctica también, haciendo simulaciones en la sala de juicio oral con la que cuenta la facultad, que es una sala de juicio oral de primer nivel, y hacemos constantemente simulaciones con los alumnos, porque soy una convencida de que el conocimiento se adquiere netamente en base a la práctica, en base a la constancia. Por ello, agradezco a la Facultad Libre de Derecho, en alianza con INEF, la oportunidad que me permiten de
charlar unos pequeños momentos con ustedes y de hacerles esta pequeña invitación. Quedo a sus apreciables órdenes, les repito mi nombre, Alma Yesenia Peña Hernández, y será un gusto conocerlos próximamente en esta institución. Gracias.